Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. Hubo un tiempo en el que parecía que todo encajaba demasiado bien como para romperse. Las portadas, las sonrisas medidas, las miradas que parecían espontáneas aunque ya nadie sabía muy bien si lo eran. Paula y Bustamante se habían convertido en una de esas parejas que el público adopta como propias, como si fueran un acuerdo colectivo. Estos dos funcionan. Y cuando una historia se instala en ese lugar simbólico, su final nunca es solo suyo. Durante años, la narrativa fue sencilla. Dos personas que se encuentran en un contexto poco común, que se enamoran ante millones de espectadores y que, contra todo pronóstico, logran sostener esa conexión fuera del foco inicial. Eso era lo que se contaba. Lo que no se contaba era más difícil de resumir en una entrevista breve o en un titular amable. Porque ninguna relación se rompe de un día para otro, aunque a veces se anuncia así. Al principio, todo era nuevo. Y lo nuevo tiene esa cualidad casi tramposa de parecer eterno. Las diferencias, que en cualquier otra circunstancia podrían haber generado tensión, se interpretaban como complementos. Si uno era más reservado, el otro aportaba apertura. Si uno dudaba, el otro sostenía. Era una coreografía emocional que, vista desde fuera, parecía perfectamente ensayada. Pero con el tiempo, lo que antes sumaba empezó a pesar. No fue un cambio brusco. Fue más bien como cuando una canción que te encantaba empieza a sonar demasiadas veces. No deja de gustarte, pero ya no la escuchas igual. Y en las relaciones ocurre algo parecido. El contexto cambia, las prioridades se reordenan y, sin que nadie lo decida explícitamente, la dinámica se transforma. En el caso de Paula y Bustamante, había un factor adicional, la exposición constante. No es lo mismo discutir en el salón de tu casa que hacerlo sabiendo que, de una manera u otra, esa tensión puede acabar convertida en especulación pública. Eso no significa que dejaran de tener conflictos normales, pero sí que aprendieron a gestionarlos con un filtro que, a la larga, resulta agotador. Imaginar una discusión cotidiana en esas circunstancias tiene algo de absurdo. No porque el conflicto en sí lo sea, sino porque se convierte en algo potencialmente narrable. Te das cuenta de que esto mañana podría ser noticia, podría pensar cualquiera de los dos en medio de una conversación incómoda. Y cuando ese pensamiento aparece, cambia las reglas del juego. Durante mucho tiempo, ambos intentaron proteger ese espacio privado. Mantener la idea de que lo importante ocurría lejos de los focos. Y en parte lo consiguieron. Pero la protección también tiene un precio. Requiere energía constante, acuerdos implícitos y una coordinación emocional que no siempre es fácil de sostener. Uno de los elementos menos visibles en su historia fue la evolución individual. Porque mientras la pareja se consolidaba como una imagen pública estable, cada uno de ellos estaba cambiando a su propio ritmo. Y eso, que es completamente natural, no siempre es compatible. A veces se habla de crecer juntos como si fuera una garantía. Pero crecer no siempre implica hacerlo en la misma dirección. Y cuando las trayectorias empiezan a divergir, el esfuerzo por mantenerse alineados puede generar una tensión silenciosa. No es que dejaran de quererse de un día para otro. Eso es demasiado simple. Lo que ocurrió fue más complejo. Empezaron a quererse de una manera que ya no encajaba con lo que necesitaban en ese momento de sus vidas. Hay algo profundamente incómodo en admitir eso, sobre todo cuando hay una narrativa pública que insiste en lo contrario. Porque no basta con sentir que algo ha cambiado, también hay que enfrentarse a la idea de que ese cambio contradice una historia que millones de personas han dado por válida. Y ahí aparece una de las claves de su ruptura, la dificultad de diferenciar entre lo que eran como pareja y lo que representaban. Durante años, Paula y Bustamante no solo fueron dos personas compartiendo una vida, sino también un símbolo. Y los símbolos, por definición, son más rígidos que las personas. No evolucionan con la misma facilidad, no admiten matices con tanta naturalidad. Mantener esa dualidad, ser pareja y ser símbolo, requiere una habilidad casi acrobática. Y aunque ambos la desarrollaron con el tiempo, no era sostenible indefinidamente. Hubo momentos, según cuentan quienes estuvieron cerca, en los que las decisiones importantes ya no se tomaban solo en función de lo que sentían, sino también de cómo serían percibidas. No de manera consciente en todo momento, pero sí lo suficiente como para influir en la dinámica. Y eso, poco a poco, va desgastando. El humor, curiosamente, fue uno de los primeros indicadores de ese desgaste. No porque desapareciera, sino porque cambió. Las bromas que antes surgían de manera espontánea empezaron a tener un matiz más irónico, más defensivo. Como si, en lugar de aliviar la tensión, la señalaran. No era algo evidente para quien miraba desde fuera. Seguían sonriendo, seguían compartiendo momentos, seguían construyendo esa imagen de normalidad. Pero en los detalles,
En los silencios, en las pausas, en las miradas que duraban un segundo menos de lo habitual, se intuía que algo se estaba desplazando. Uno de los aspectos menos comentados fue la gestión del tiempo. No en términos de agenda, sino de atención. Porque una relación no se sostiene solo con presencia física, sino con disponibilidad emocional. Y cuando esa disponibilidad empieza a fragmentarse, la conexión se resiente. Ambos tenían carreras exigentes, proyectos propios, responsabilidades que no podían ignorar. Y aunque al principio eso se integraba con cierta facilidad, con el tiempo empezó a generar fricción. No porque uno quisiera más que el otro, sino porque las prioridades ya no coincidían del todo. Es fácil caer en la tentación de buscar un culpable en este tipo de historias. Una decisión concreta, un error puntual, un momento que lo cambia todo. Pero la realidad suele ser menos dramática y más incómoda. No hay un único factor, sino una acumulación de pequeños desplazamientos. Como una grieta que aparece en una pared. No surge de repente, se va formando con el tiempo, a veces de manera imperceptible, hasta que un día ya no se puede ignorar. En su caso, la grieta tenía varias capas. La presión externa, la evolución individual, la dificultad de mantener un equilibrio entre lo público y lo privado, el desgaste emocional. Todo eso se fue sumando hasta crear una distancia que ya no era fácil de salvar, y aún así, lo intentaron. Porque hay algo profundamente humano en resistirse al final de una historia que ha sido importante. No por orgullo, ni por miedo al que dirán, sino por la simple inercia del cariño compartido. Porque antes de ser una pareja mediática, fueron dos personas que se eligieron. Ese intento se tradujo en conversaciones largas, en acuerdos que buscaban recomponer lo que se estaba desajustando, en una especie de negociación constante entre lo que había sido y lo que podía seguir siendo. Pero hay un punto en el que negociar deja de ser suficiente. No es un momento concreto, ni una escena dramática. Es más bien una certeza que se instala poco a poco, la de que seguir adelante implica un esfuerzo que ya no compensa. No porque no valga la pena la otra persona, sino porque la relación, tal y como existe en ese momento, ya no funciona. Aceptar eso no es sencillo. Y menos aún cuando sabes que tu decisión no solo afecta a tu vida, sino también a la percepción que otros tienen de ella. El anuncio de la ruptura, cuando finalmente llegó, fue medido, respetuoso, casi quirúrgico. No había espacio para el dramatismo ni para los detalles innecesarios. Era una forma de proteger lo que quedaba, de evitar convertir el final en un espectáculo. Y sin embargo, el silencio también genera preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Había algo más? La respuesta, como suele ocurrir, no cabe en una frase. No hubo un único motivo, ni un momento decisivo que lo explicara todo. Hubo, en cambio, una acumulación de factores que, juntos, hicieron insostenible lo que durante años había funcionado. Quizá lo más honesto sea decir que no fue un final abrupto, sino una transición. Una forma de reconocer que lo que habían construido juntos ya no podía seguir en las mismas condiciones. El humor, ese que nunca desapareció del todo, encontró su lugar incluso en ese proceso. No como una forma de restar importancia, sino como una manera de sobrellevar lo inevitable. Porque a veces, cuando las cosas se complican, una pequeña dosis de ironía ayuda a mantener cierta perspectiva. No se trataba de hacer chistes sobre la ruptura, eso habría sido demasiado fácil y probablemente injusto, sino de mantener esa complicidad que, aunque transformada, seguía existiendo. Y ahí está una de las partes menos visibles de su historia, la capacidad de redefinir la relación. Porque terminar una relación no implica necesariamente borrar todo lo anterior. A veces significa encontrar una nueva forma de vincularse, más honesta con la realidad actual. No siempre es posible, pero cuando ocurre, habla de una madurez que no suele aparecer en los titulares. En su caso, ese proceso fue discreto, casi invisible, sin declaraciones grandilocuentes, sin gestos diseñados para ser interpretados. Simplemente, un reajuste silencioso. Es posible que eso haya contribuido a la sensación de que faltan piezas en la historia. Porque estamos acostumbrados a finales más claros, más narrativos, con un antes y un después bien definidos. Pero la vida real rara vez funciona así. Lo que nunca contaron sobre su ruptura no es un secreto escandaloso ni un giro inesperado. Es, más bien, la suma de matices que no encajan bien en el formato de una entrevista o de una noticia. Es el cansancio acumulado de intentar que todo funcione cuando ya no lo hace. Es la dificultad de admitir que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente. Es la necesidad de priorizar el bienestar individual sin convertir eso en una traición. Y también es, en cierta medida, una historia de respeto. Porque podrían haber elegido otro camino. Podrían haber explotado el interés público,
haber convertido la ruptura en una narrativa más explícita, más rentable en términos mediáticos. Pero no lo hicieron. Optaron por la contención, por la discreción, por una forma de cerrar la historia que, aunque menos espectacular, resulta más coherente con lo que habían sido. Eso no significa que fuera fácil, ni que no hubiera momentos difíciles, dudas, contradicciones. Pero sí sugiere una intención clara, la de no añadir más ruido a una situación que ya era suficientemente compleja. Al final, lo que queda no es tanto el motivo de la ruptura como la forma en que se gestionó. Y quizá ahí esté la verdadera historia que nunca se contó del todo. No porque estuviera oculta de manera deliberada, sino porque requiere un nivel de atención que no siempre estamos dispuestos a ofrecer. Es más sencillo quedarse con la versión resumida, con la idea de que simplemente no funcionó. Pero detrás de esa frase hay un proceso largo, lleno de decisiones pequeñas, de ajustes, de intentos, de renuncias. Una historia que, aunque no tenga un final espectacular, sí tiene una coherencia que merece ser reconocida. Porque en un mundo donde todo tiende a amplificarse, elegir la discreción es, en sí mismo, un gesto significativo. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la parte más honesta de todo lo que ocurrió. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la parte más honesta de todo lo que ocurrió. Porque la honestidad, en este contexto, no tenía tanto que ver con decirlo todo, sino con no fingir lo que ya no era. Y eso, aunque suene sencillo, implica una incomodidad profunda. Mantener una relación cuando ya no encaja es difícil, pero admitir que ha dejado de encajar lo es aún más, especialmente cuando hay una expectativa externa que empuja en sentido contrario. En ese punto, lo que empezó a hacerse evidente no fue una gran ruptura visible, sino una especie de desplazamiento emocional casi imperceptible para quien no estuviera dentro. No hubo escenas teatrales ni momentos definitivos que pudieran señalarse con el dedo y decir, aquí cambió todo. Lo que hubo fue una acumulación de pequeñas diferencias que dejaron de compensarse entre sí. Por ejemplo, la forma en que interpretaban el silencio. Antes, el silencio podía ser cómodo, incluso necesario. Era un espacio compartido donde no hacía falta llenar cada segundo con palabras. Pero con el tiempo, ese mismo silencio empezó a adquirir otro significado. Ya no era una pausa tranquila, sino una ausencia que pesaba. No porque nadie hiciera nada mal, sino porque lo que antes era conexión implícita empezó a sentirse como desconexión. Es curioso cómo algo tan sutil puede convertirse en un indicador tan claro. Desde fuera, nadie puede ver un silencio. No hay fotos de eso, ni titulares que lo describan con precisión. Pero dentro de una relación, ese tipo de detalles tienen un peso enorme. Otro de los elementos que se fue transformando fue la manera en que compartían sus logros y sus frustraciones. Al principio, había una especie de entusiasmo conjunto, lo que le pasaba a uno era celebrado por el otro con una implicación casi automática. Era una dinámica natural, sin esfuerzo. Con el paso del tiempo, esa reacción empezó a matizarse. No desapareció, pero se volvió menos inmediata, menos espontánea. No porque hubiera falta de interés, sino porque cada uno estaba más inmerso en sus propios procesos. Y cuando la atención se divide, la conexión pierde intensidad. No se trata de dramatizarlo, porque en realidad es algo bastante común. Pero en su caso, cada pequeño cambio adquiría una dimensión mayor debido al contexto en el que vivían. No era solo una pareja ajustándose a nuevas circunstancias. Era una pareja que, además, tenía que sostener una imagen de estabilidad. Y ahí es donde aparece una de las tensiones más difíciles de gestionar, la diferencia entre lo que se siente y lo que se muestra. No es que fingieran felicidad de manera consciente, como si interpretaran un papel. Es más complejo que eso. Es una especie de inercia emocional. Sigues actuando de una manera porque es lo que siempre has hecho, incluso cuando internamente empiezas a cuestionarlo. Eso genera una disonancia sutil, pero constante. Y con el tiempo, esa disonancia se vuelve difícil de ignorar. En paralelo, también empezó a cambiar la manera en que se enfrentaban a los conflictos. Antes, las discusiones tenían un carácter más resolutivo. Podían ser intensas, como cualquier discusión, pero había una sensación de avance, de que después de ese momento incómodo venía una especie de reajuste positivo. Después, esa dinámica se fue diluyendo. Las conversaciones difíciles empezaron a repetirse sin llegar a un punto claro. No porque no quisieran resolverlas, sino porque las soluciones que encontraban ya no tenían el mismo efecto. Era como intentar arreglar algo con herramientas que antes funcionaban, pero que ahora ya no eran suficientes. Ese tipo de situación genera una frustración particular. No es una frustración explosiva, sino más bien un cansancio progresivo. Una sensación de estar dando vueltas sobre lo mismo sin encontrar una salida real. Y en medio de todo eso, seguía existiendo el cariño. Ese es otro de los aspectos que rara vez se explican bien.
el hecho de que una relación pueda deteriorarse sin que desaparezca el afecto. Porque tendemos a asociar el final con la falta de amor, y no siempre es así. En su caso, el cariño seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no era el motor principal que sostenía la relación, sino más bien un vínculo que complicaba la decisión de terminarla. Es fácil decir si no funciona, se deja, pero cuando hay historia compartida, experiencias, complicidad acumulada, esa decisión no es tan simple. No es una cuestión de lógica, sino de gestión emocional. Además, había otro factor que no se suele mencionar con frecuencia: la adaptación al cambio no es simétrica. Es decir, aunque ambos percibieran que algo no estaba funcionando igual, no necesariamente lo vivían con la misma intensidad ni al mismo ritmo. Eso genera una especie de desfase emocional. Uno puede empezar a asumir el final antes que el otro, o al menos a contemplarlo con más claridad. Y ese desajuste añade una capa adicional de complejidad. No porque uno tenga razón y el otro no, sino porque están en momentos diferentes dentro del mismo proceso. Ese tipo de diferencia no siempre se expresa de manera directa. A veces se traduce en pequeños gestos, en decisiones aparentemente menores, en una forma distinta de responder a situaciones cotidianas. Por ejemplo, la planificación del futuro. Al principio, hablar del futuro es algo natural, casi inevitable. Se proyectan planes, se imaginan escenarios, se construye una narrativa conjunta. Pero cuando la relación empieza a tambalearse, ese tipo de conversaciones se vuelven más difusas. No es que desaparezcan de golpe, pero pierden concreción. Se vuelven más generales, más abiertas, menos comprometidas. Como si, sin decirlo explícitamente, ambos evitaran fijar demasiado lo que podría no cumplirse. Y eso, aunque parezca un detalle menor, es bastante significativo. También cambió la manera en que gestionaban el tiempo compartido. Antes, cualquier momento juntos tenía un valor especial, incluso en la rutina. Después, empezó a aparecer una especie de negociación implícita. ¿Cuánto tiempo pasar juntos? ¿En qué condiciones? ¿Con qué nivel de implicación? No era una negociación formal, pero se percibía en la forma en que organizaban su día a día. En las prioridades que establecían, en las pequeñas decisiones que antes se tomaban sin pensar y que ahora requerían un mínimo de deliberación. Ese tipo de cambio no se anuncia, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, suele ser una señal de que la relación está entrando en una fase distinta. En ese contexto, el humor, que siempre había sido una herramienta compartida, empezó a adoptar un tono más ambiguo. Seguía habiendo bromas, pero algunas de ellas tenían una capa de ironía que antes no estaba tan presente. No era un humor hiriente ni incómodo, pero sí más cargado de significado. Como si, a través de la broma, se pudieran decir cosas que de otra manera resultarían demasiado directas. Ese uso del humor es bastante revelador. No es necesariamente negativo, pero sí indica que hay aspectos de la relación que ya no se abordan de forma completamente abierta. Y aún así, seguían funcionando en muchos niveles. Esa es otra de las razones por las que el proceso fue tan gradual. No todo estaba mal. Había aspectos que seguían encajando, momentos que seguían siendo genuinos, espacios de conexión que no desaparecieron de golpe. Eso hace que la decisión de terminar sea aún más compleja, porque no se trata de una ruptura clara entre lo bueno y lo malo, sino de un equilibrio que ya no compensa como antes. Es como tener una balanza en la que, durante mucho tiempo, el peso positivo supera al negativo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, ese equilibrio se invierte. No hay un momento exacto en el que puedas decir a partir de aquí ya no merece la pena. Es más bien una sensación que se va consolidando. Y cuando esa sensación se instala, empieza a influir en todo lo demás. Incluso en la forma en que se miraban. Puede parecer un detalle mínimo, pero la mirada en una pareja dice mucho más de lo que parece. No solo por lo que expresa, sino por lo que deja de expresar. Antes, había una especie de reconocimiento inmediato en la mirada del otro. Después, ese reconocimiento se volvió más intermitente. No desapareció, pero dejó de ser constante. Y ese tipo de cambio, aunque no sea visible para los demás, es difícil de ignorar cuando se vive desde dentro. En ese punto, lo que nunca se contó no fue un gran secreto, sino la suma de todas estas pequeñas transformaciones. Porque no son fácilmente narrables. No encajan en una explicación breve ni en una versión simplificada. Requieren tiempo, atención y una cierta disposición a entender que las relaciones no siempre terminan por un motivo claro y aislado. A veces terminan porque, simplemente, dejan de ser lo que eran. Y aunque eso pueda sonar poco dramático, es probablemente una de las formas más honestas en las que puede acabarse una historia. No hubo un momento de ruptura en el sentido clásico. Hubo, en cambio, una especie de reconocimiento compartido,
más o menos explícito, de que lo que estaban sosteniendo ya no tenía la misma base. Y ese reconocimiento, aunque difícil, también tiene algo de liberador. Porque, al final, lo que nunca se contó no fue una historia oculta, sino una realidad demasiado compleja para ser reducida a una sola explicación. Porque, al final, lo que nunca se contó no fue una historia oculta, sino una realidad demasiado compleja para ser reducida a una sola explicación. Y dentro de esa complejidad había capas que ni siquiera ellos mismos podían identificar con claridad en el momento en que ocurrían. No todo se entiende mientras se vive. De hecho, muchas de esas transformaciones solo adquieren sentido cuando se miran con distancia, pero en ese instante concreto, lo único que percibían era una especie de incomodidad difusa, difícil de nombrar sin simplificarla demasiado. Uno de los aspectos más sutiles, y al mismo tiempo más determinantes, fue la pérdida de sincronía emocional. No en el sentido dramático de estar completamente desconectados, sino en algo mucho más leve y constante, la sensación de no coincidir exactamente en cómo se vivían las cosas. Por ejemplo, un mismo momento podía tener un significado distinto para cada uno. Donde antes había una lectura compartida casi automática, empezó a haber interpretaciones ligeramente diferentes. No eran discrepancias grandes, pero sí lo suficientemente frecuentes como para generar una sensación de desajuste. Ese tipo de diferencia no suele provocar discusiones directas, porque no es evidente. No hay un estás equivocado claro, sino más bien una percepción de que algo no encaja del todo. Y cuando esa sensación se repite, empieza a generar una distancia difícil de explicar. También cambió la manera en que se pedían cosas el uno al otro. Antes, las necesidades se expresaban con naturalidad, sin demasiada elaboración. Había una confianza implícita en que el otro entendería, incluso sin necesidad de explicarlo todo. Con el tiempo, esa facilidad se fue perdiendo. Pedir algo empezó a requerir más contexto, más justificación, como si cada necesidad tuviera que ser validada antes de ser aceptada. Y eso introduce una especie de rigidez en la comunicación que antes no existía. No es que dejaran de escucharse, pero la escucha dejó de ser tan intuitiva. En paralelo, empezó a aparecer una cierta cautela en la forma de hablar. No una censura evidente, sino una selección más cuidadosa de lo que se decía y cómo se decía. Como si ambos intentaran evitar temas que sabían que podían generar incomodidad. Esa cautela, aunque bien intencionada, tiene un efecto acumulativo. Reduce la espontaneidad, limita la profundidad de las conversaciones y, poco a poco, va creando una versión más superficial del vínculo. No porque quisieran alejarse, sino porque estaban intentando proteger lo que quedaba. Otro detalle significativo fue la manera en que gestionaban los momentos de desconexión individual. Antes, tener espacio propio no suponía ningún problema. Era algo integrado en la dinámica de la pareja. Cada uno podía tener sus tiempos sin que eso afectara al equilibrio general. Después, esos espacios empezaron a adquirir otro matiz. No porque fueran más largos o más frecuentes necesariamente, sino porque se vivían de manera distinta. A veces, ese tiempo individual no se percibía como una pausa saludable, sino como una especie de alivio silencioso. Y esa diferencia en la percepción es importante. No es lo mismo querer estar solo por necesidad personal que sentir que ese espacio es más cómodo que la interacción constante con el otro. No implica rechazo, pero sí indica que la dinámica compartida ha cambiado. Incluso en los gestos más cotidianos se podían detectar variaciones. La forma de saludarse, de despedirse, de reaccionar ante pequeñas situaciones del día a día. Todo seguía siendo correcto, incluso afectuoso, pero había perdido parte de la naturalidad que lo caracterizaba antes. Era como si cada gesto tuviera un leve retraso, una pequeña pausa que antes no existía. Ese tipo de detalles son casi imposibles de describir desde fuera, pero dentro de una relación tienen un peso acumulativo enorme. Porque no se trata de un cambio aislado, sino de una suma constante de microvariaciones que, juntas, transforman la experiencia global. También empezó a cambiar la forma en que recordaban el pasado en común. Antes, hablar de lo vivido juntos generaba una sensación de continuidad, como si todo formara parte de una misma línea narrativa. Con el tiempo, esos recuerdos empezaron a percibirse de manera más fragmentada. No perdieron valor, pero dejaron de sentirse como una base sólida sobre la que construir el presente. Era más bien una colección de momentos que pertenecían a otra etapa, a otra versión de la relación. Y eso introduce una distancia emocional difícil de gestionar. Porque el pasado sigue siendo importante, pero ya no sostiene el presente de la misma manera. En ese contexto, incluso los intentos de reconectar adquirían un tono distinto. No es que dejaran de intentarlo, pero esos intentos requerían más intención, más esfuerzo consciente. Lo que antes surgía de forma espontánea ahora necesitaba ser planificado, casi diseñado.
Y cuando algo que antes era natural se vuelve forzado, aunque sea con la mejor intención, pierde parte de su eficacia. No porque el esfuerzo no sea válido, sino porque la conexión no siempre responde a la voluntad. Había también una especie de diálogo interno constante, aunque no siempre compartido. Cada uno, a su manera, estaba procesando lo que ocurría, intentando entender si lo que sentía era algo pasajero o el indicio de un cambio más profundo. Ese proceso interno no siempre coincidía en tiempo ni en forma. Y eso añadía otra capa de complejidad, porque no todo lo que se pensaba o se sentía se ponía en palabras. A veces, no por falta de confianza, sino porque ni siquiera estaba completamente claro. El humor, nuevamente, servía como una especie de termómetro. No desapareció, pero su función se volvió más ambigua. Algunas bromas tenían un matiz casi autorreferencial, como si ambos fueran conscientes de que estaban en una situación que, vista desde fuera, podría parecer más sencilla de lo que realmente era. Ese tipo de humor tiene algo de mecanismo de defensa, pero también de complicidad. No resuelve el problema, pero lo hace más llevadero. Sin embargo, incluso esa complicidad empezó a transformarse. Ya no era tan automática, tan fluida. Seguía existiendo, pero requería un pequeño ajuste, una especie de sincronización que antes no hacía falta. Y cuando incluso la complicidad necesita esfuerzo, es señal de que algo ha cambiado a un nivel más profundo. No hubo una conversación única que lo definiera todo. No existió ese momento cinematográfico en el que todo se dice de manera clara y definitiva. Lo que hubo fue una serie de conversaciones, algunas más explícitas que otras, que iban acercándose poco a poco a una misma conclusión. No siempre con las mismas palabras, ni con el mismo grado de claridad, pero con una sensación compartida de que estaban transitando hacia un lugar distinto. Esa transición, en sí misma, es difícil de sostener durante mucho tiempo. Porque implica vivir en un estado intermedio, donde la relación no es exactamente lo que era, pero tampoco ha dejado de serlo del todo. Y ese estado intermedio genera una tensión constante. No es una tensión visible, ni necesariamente conflictiva, pero está ahí, en la forma en que se experimenta el día a día. Lo que nunca se contó con detalle es precisamente eso, la experiencia de habitar ese espacio ambiguo, donde todo sigue funcionando en apariencia, pero internamente ya no se siente igual. No es una historia de grandes gestos ni de decisiones impulsivas. Es, más bien, una acumulación de pequeñas evidencias que, juntas, construyen una certeza difícil de ignorar. Y en medio de todo eso, seguía habiendo respeto. Quizá más que nunca. Porque reconocer que algo ha cambiado sin convertirlo en un enfrentamiento requiere un nivel de cuidado que no siempre se ve. Implica contener ciertas reacciones, elegir bien las palabras, intentar no hacer daño innecesario. Ese cuidado, aunque valioso, también es exigente. Porque no surge de manera automática, requiere atención constante. Y cuando una relación llega a ese punto, en el que incluso el cuidado se vuelve una tarea consciente, es señal de que ya no se sostiene sobre la misma base que antes. No es peor, pero sí diferente. Y esa diferencia, aunque sutil, es suficiente para cambiarlo todo sin que nada parezca haber cambiado del todo.